¿Cómo te sentiste al escuchar esto y al tocar este punto de historicidad que teníamos entre Mariano Moreno y hoy? Creo que expresa muy claramente la idea de este gobierno, ¿no? La idea de un conservadurismo muy clásico en Argentina, que no ve con buenos ojos la educación y la cultura, particularmente de los sectores populares, ¿no? A ellos les pone muy nervioso que el hijo de un trabajador llegue a la universidad, eso es evidente. Lo dijo Macri en la campaña, y que si esto de tantas universidades, ¿no es cierto?, y ella no ratifica. Bueno, son expresiones esperables, digamos, de esta gente, ¿no? Pero lamentables, porque estamos hablando de una persona que tiene el gobierno de la principal provincia del país y que, según su criterio, el pobre no debe acceder, ¿no?, a la universidad, lo cual es una barbaridad porque... Con Felipe Piña, para que nos explique por qué festejamos y de qué lugar festejamos el Día del Periodista. Qué mejor que él, que escribió el libro La Patria, de Mariano Moreno, la biografía de Mariano Moreno. Hola Felipe, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero agradecerte porque sé que no te gusta mucho las entrevistas y bueno, hoy estuvimos en un espacio en donde había una persona y quería tener un historiador de tu estirpe y tuvimos la posibilidad de tenerte, así que te agradezco el tiempo. No, por favor. Y la deferencia. Felipe, ¿por qué estamos en el día de hoy reconociendo este espacio que después ya vamos a hablar, el Día del Periodista? Bueno, porque un día como hoy salió al aire, digamos, salió a la venta la primera edición de la Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno, 7 de junio de 1810. Sí. Un periódico, el periódico de la Revolución, podríamos decir, el periódico que expresaba los ideales de Mayo. Un periódico que tenía distintos caracteres, ¿no? Por un lado, era un periódico informativo de las acciones de la Junta, en cuanto a qué se estaba haciendo, cuál era el panorama en Europa, en América, en nuestro país. Y por otro lado, un carácter muy interesante de información al ciudadano de los gastos e ingresos del erario público. Decía Mariano Moreno que está bueno que la gente confíe en sus representantes, pero mucho mejor es que los controle, digamos. Y la mejor forma de control es las cuentas públicas, ¿no? Entonces, ahí se ponían los ingresos y egresos del erario, y que se gastaba hasta el último centavo. Las 2 últimas páginas de la Gaceta eran eso, y después él traducía semana a semana, como por entregas, el contrato social de Rousseau, que era una obra muy avanzada para la época, ¿no? Y bueno, y además era algo muy interesante, que con Mariano Moreno entendía que la ciudad de Buenos Aires tenía un 90% de analfabetos aproximadamente. Había que leerlo públicamente, por lo tanto obliga a leerlo en los cuarteles, teniendo en cuenta que Buenos Aires es una ciudad muy militarizada, con el 70% de su población masculina acuartelada desde las invasiones inglesas, y por otro lado, para cubrir a mujeres, niños y ancianos, la hacía leer los domingos después de misa. Así que era una forma de que ese periódico, que tiraba apenas 900 o 1000 ejemplares, llegara a casi toda la población, ¿no? O sea, en cierta manera lo que venía a hacer Mariano Moreno era a interpelar y a incomodarnos con la realidad, algo que deberíamos hacer los periodistas y que me parece que no se hace. Que no se hace. ¿Cómo ves, en este marco histórico y en esta historicidad de Felipe, cómo ves hoy el rol de los medios? ¿Tienen este lugar de interpelar, de acomodar, de decir, bueno, Mariano, recién vos contabas que decía Mariano Moreno, decía, tenemos esta realidad, un porcentaje altísimo de ignorantes, sí o sí tenemos que despabilarlos, ¿sí? Le tiramos no tanto de ignorantes, sino de gente que no podía acceder, ¿no? Que claro, eran ignorantes, pero involuntarios, porque no podían acceder a la educación. Entonces él entendía que lo mejor que se podía hacer era educar a la gente. Sí. Por eso promueve la biblioteca pública, la escuela pública, ¿no? Igual que su querido amigo Manuel Belgrano. Pero bueno, siendo a la actualidad, creo que hay una gran crisis de los medios, de credibilidad de los medios, ¿no? Por eso la gente recurre a otras fuentes de información, como las redes, lee muchísimos periódicos de afuera, ¿no? Recurre a otras fuentes, desconfiando muy fuertemente básicamente de los llamados grandes medios que operan permanentemente a partir de sus negocios, digamos, ¿no? Mariano, recién decías algo que parece ser que tiene un denominador común con hoy. En realidad me corregiste, y muy bien la corrección. No, Sara, eran personas que no tenían acceso, ¿no? Claro.
Y hoy tenemos un porcentaje de la población, no solamente que tiene una base estructural de pobreza alta, casi tocando el 30%, sino que además la imposibilidad de la culminación del secundario. Hoy en este espacio, en donde estábamos en la Asociación Cristiana Dirigente de Empresa, algunos referentes presentaron el número que tenemos como educación, ¿no? Como estamos dentro de Latinoamérica. Y tenemos solamente el 16% de las personas de nuestra estructura social llega al nivel terciario o más. Hace pocas horas, María Eugenia Vidal dijo que en realidad era prácticamente un gasto innecesario, no sé si fue textual, pero casi así lo dio a entender, el tema del crecimiento de las universidades, que además no fue de la gestión anterior. ¿Cómo te sentiste al escuchar esto y al tocar este punto de historicidad que teníamos entre Mariano Moreno y hoy? Creo que expresa muy claramente la idea de este gobierno, ¿no? La idea de un conservadurismo muy clásico en la Argentina, que no ve con buenos ojos la educación y la cultura, particularmente de los sectores populares, ¿no? A ellos les Diarioca.com. el hijo de un trabajador llega a la universidad, eso es evidente. Lo dijo Macri en la campaña, que si esto de tantas universidades, ¿no es cierto?, y ella no ratifica. Bueno, son expresiones esperables, digamos, de esta gente, ¿no? Pero lamentables, porque estamos hablando de una persona que tiene el gobierno de la principal provincia del país y que, según su criterio, el pobre no debe acceder, ¿no?, a la universidad, lo cual es una barbaridad, porque los propios conservadores promovieron mucho la educación pública y la universidad en nuestro país, y además en otro momento, por supuesto, con otras inteligencias y en otro contexto, pero hay que recordar que la Argentina es la Argentina del hijo del doctor, ¿no? Donde el hijo del inmigrante que venía del barco sin un peso llegaba a ser médico, abogado, etcétera, y lo sigue siendo. Y en estas universidades que ella criticó del conurbano bonaerense, el 80% son primera generación de hijos de trabajadores que acceden a la universidad, ¿no? Lo cual debería enorgullecer a cualquiera, porque además son conceptos que no tienen que ver con progresismo o no progresismo, sino con la lógica moderna de la ciencia y la técnica, que es la gran inversión que hacen los estados modernos del mundo, en los cuales ellos dicen referenciarse, ¿no? Así que entran en una profunda contradicción, porque si quieren ponernos como ejemplo, como ellos dicen, el primer mundo, Estados Unidos, Europa, esos países invierten enormes cifras en ciencia y técnica, es decir, le importa que la gente se capacite. Bueno, así que tendrán que arreglarse con su contradicción, ¿no? No me corresponde a mí en todo caso más que opinar, pero es una pena, la verdad que es una pena, porque es un dicho muy, muy lamentable, ¿no? Que expresa, como decía Freud, nadie dice lo que no quiere, ¿no? Exactamente, y además habló en un espacio en donde seguramente estaba quizás a lo mejor un poco más cómoda y relajada, porque era el Rotary Club y había amigos y pares. Sí. Felipe, vamos a jugar un poco, ¿no? Como si fuese si en realidad fueses mi profesor y me dijeses como alumna, bueno, Sara, imagínate a Mariano Moreno, ¿dónde escribiría hoy? ¿Se sentiría cómodo en las redes? Yo creo que sí, porque imagínate que si hacía estas cosas de la lectura oral de este periódico, las redes le vendrían genial. Por supuesto que estamos haciendo una ucronía, pero de acuerdo a su voluntad de difusión de sus ideas, yo creo que sí, seguramente, ¿no? Hasta ahí me animo a la ucronía, más allá es peligroso. Claro. Hoy es un momento bastante crucial en los medios. Estuvimos viendo hace horas nada más en Martín Fierro y también un Lombardi que hablaba y planteaba que tenía que haber determinada austeridad y un gran recorte en los medios, y por otro lado medios que cerraron a partir de determinados empresarios que creyeron que iban a hacer negocios con los medios, y acá vos sabés que los periodistas tenemos una sola locura, que es hacer siempre esto, trabajar muy lejos de lo que puede llegar a ser lo mercantil. También ahí ves cierta corresponsabilidad, quizás a lo mejor de un gobierno que no miró y construyó determinados monstruos, o no. Yo creo que se puede hablar de lo que tiene que ver con los medios públicos, que la política de este gobierno con los medios públicos es desastrosa, ¿no? De destrucción de los medios públicos, ¿no? Destruyó Paca, destruyó Encuentro, digamos, se lo está vaciando absolutamente de contenido.
ejerce la censura. Yo estoy censurado en Canal 7, a mí me echaron de Canal 7, ¿no? Hace 1 año y medio, pero bueno, como tanta otra gente, ¿no? Que no concuerda con lo que piensa este gobierno, inmediatamente esos apartados, ¿no? Del canal donde he trabajado ininterrumpidamente casi 20 años, ¿no? Pero bueno, no hablo de lo mío, sino hablo de lamentablemente el vaciamiento de los medios públicos, ¿no? Que estamos sufriendo, que no son de ellos, son del Estado, no son del gobierno los medios, ¿no? Ellos criticaron mucho la gestión anterior, que efectivamente hacía a veces mal uso de los medios o los convertía en elementos de propaganda, y hoy están haciendo exactamente lo mismo, y además vaciando los medios públicos, ¿no? Últimamente se plantea mucho esto de, en cierta manera, como una ofensa, sos un periodista militante. Y yo hay veces que discuto estas características porque en realidad ahora está en agenda el tema de la despenalización del aborto y es inviable no trasladar determinadas subjetividades a determinadas cuestiones, como puede llegar a ser algunos temas muy sensibles, ¿no? Y hace horas, en el día de ayer, el diario La Nación escribió un editorial realmente con logo y todo, que decía... Militante, un editorial militante. Claro, entonces yo decía, en esta esquizofrenia, cuando los medios hay veces que conjugan esos espacios en donde a partir de determinados intereses podés hacerlo o no podés hacerlo. Es que yo no creo que haya que dar ni siquiera la discusión porque no tiene sentido. O sea, ellos califican de militantes los que no piensan como ellos son militantes históricos, ellos han militado a favor de la dictadura, han militado a favor de lo peor en los años 90, digamos, han militado toda la vida, ¿no? En concordancia con sus negocios. Entonces cuando alguien hace un periodismo político se transforma en militante, ¿no? Es una cosa curiosa, efectivamente, ¿no? Y creo que es mucho más noble el periodismo militante del signo que sea, de lo que se les ocurra, derecha, izquierda, centro, que el periodismo que solamente es el periodismo por negocios, ¿no? Que eso es una militancia mercantil muy fea, ¿no? Cuando tenés que levantarte en la mañana, ¿cuál es si decís, qué es lo primero que ves, las redes o los medios tradicionales? No veo nada, escucho música. Pues empiezo a enterarme porque me quiero bastante, quiero a mi familia y no me intoxico, la verdad. No te intoxicas mucho. No, es intoxicarse, la verdad que arrancar escuchando la radio es intoxicarse porque son todas maniobras, son todas operaciones políticas, son tratarte de tarado todo el tiempo, ¿no? O sea que no. Trato de irme enterando, leo en prensa extranjera, voy leyendo algo de lo que pasa acá, algo de Twitter, tranquilo, ¿no? Tranquilo y con tiempo para reflexionar. No me interesa la urgencia, ¿no? Ser el primero en enterarme porque la verdad que no cambia nada. Me parece que es una trampa de la hipercomunicación, la idea de estar hiperinformado, cuando en realidad no estás informado de nada, ¿no? Sino de lo que ellos quieren que te enteres. Entonces hay que bajar el nivel de histeria que uno tiene casi profesionalmente, y empezar a leer con más tiempo y más reflexión lo que está pasando, probablemente. No quiero abusar de tu tiempo y es la última pregunta que te hago y te vuelvo a agradecer tu tiempo. Por favor. Por una colega conocemos justamente que me permitió acceder. Yo tengo como una definición para algunos periodistas que hay veces se confunden el rol y comienzan a ser como papales de la verdad o papales de la noticia, y desde ese lugar se olvidan como ese error. Para mí un periodista es un servidor público, y entonces comenzás a sentir que como que la agenda siempre es monocorde, y a lo mejor tenés hijos, o hay adolescentes a tu alrededor. ¿Cómo haces para correrlos de esa realidad? ¿Cómo haces para sacarlos de esas redes o de esos argumentos papales? Claro. Bueno, yo creo que en realidad los chicos están bastante advertidos, Ajá. Tienen una mirada muy crítica en los medios, los adolescentes, los preadolescentes, los propios niños, ¿no? Tienen otra mirada mucho más inteligente y desconfían, casi naturalmente desconfían de lo que dicen los medios, ¿no? Yo se los fomento mucho, por supuesto, ¿no? Sin caer en el cinismo ni en el nihilismo, pero me parece muy interesante que sean críticos frente a lo que se les dice, ¿no? Así que creo que hay que estar acompañándolos. Creo que es muy importante la presencia de la familia, de los padres, de la familia como esté compuesta, en acompañarlos en un momento de profunda confusión, no solamente nacional sino mundial, ¿no?
donde hay mucha confusión dando vueltas. Pero los chicos tienen casi conceptos que van adquiriendo en la escuela, con sus compañeros, que son muy sanos, ¿no? La idea de la diversidad sexual, que casi la tienen clarísima los pibes, no es un tema para ellos, ¿no? Ya, a un tema cero. de chicos. Cero tema, o sea... Cero. Y a mí lo que me sorprende... La novia de mi tía, el novio de mi tío... Sí, a mí lo que me sorprende, no sé si... Extraordinario. Sí, ahí hemos avanzado, ¿ves? Sí, creo que hicimos como rol como adultos, no sé dónde está, si está afuera, si es interno, pero me parece que hicimos un lindo rol como adulto. Porque, ahí está bueno. Sí, está bueno. Porque la más chica de mis hijos, la adolescente, me dice, el 13 quiero ir a la marcha por el tema del debate de la despenalización de aborto, y tiene 14 añitos, ¿no? Claro. No, está bueno, o sea, vienen con otra cabeza. También, si nos ponemos a pensar y a jugar un poco, la noche de los lápices, ¿qué edades tenían, Felipe? ¿Cómo queda qué? ¿Qué edad tenían? Y no, tenían eso, tenían esa edad, así entre que 14 y 17. Está bueno que comienzan a aparecer esas utopías, ¿no? ¿No? Felipe, un placer hablar contigo en el Día del Periodista. Muchísimas gracias y feliz día. No, para vos también, muchísimas gracias. Hablábamos con el historiador, con Felipe Piña, a partir de justamente de su libro La vida por la patria, una biografía de Mariano Moreno. Te recuerdo, porque empezamos hablando de la parte histórica, de lo que somos como periodistas, ¿no? Este rol protagónico que tiene que ser el servicio, para mi criterio, de las minorías. Entregaba el contrato social de Rousseau. ¿Por qué? Porque las personas no tenían acceso. Estamos hablando de siglo anterior. Y algo parecido está sucediendo también en nuestro queridísimo país en el día de hoy.